El día de hoy vamos a mirar algunas preguntas relacionadas con el tema de la evolución de la sociedad colombiana a partir del siglo XX. Hoy vamos a mirar algunas preguntas relacionadas con el tema de la evolución de la sociedad colombiana a partir de la segunda mitad del siglo XX, teniendo en cuenta entonces asuntos políticos, económicos, sociales que se desarrollaron durante esta época o a partir más bien de esta mitad del siglo XX. La primera pregunta que vamos a mirar es la siguiente. Dice: en 1957 la mujer participó por primera vez de un proceso político en el país. El derecho al voto fue uno de los distintos cambios que fueron dándose desde aquel año para la población femenina. La mujer, que siempre estuvo relegada a las labores del hogar y el cuidado de la familia, poco a poco fue incursionando en otro tipo de labores, como por ejemplo en diversos empleos dentro de fábricas y empresas. Este tipo de cambios fueron positivos porque a. La mujer comenzó a influenciar dentro de los ámbitos políticos y económicos del país. B. La mujer comenzó a desempeñar otro tipo de papeles dentro de la sociedad. C. Hubo igualdad de condiciones entre los hombres y las mujeres dentro de la sociedad. D. Se eliminó el trato desigual que hasta el momento se estaba dando contra la mujer. ¿Qué debemos entonces tener en cuenta acá? Nos mencionan que desde 1957 la mujer en Colombia tuvo por primera vez la posibilidad de participar dentro de un proceso político. En este caso, se le reconoce en 1954 el derecho al voto a las mujeres y en 1957 lo pueden ejercer por primera vez precisamente en el plebiscito que luego le daría origen a lo que se conoció como el Frente Nacional. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta en este caso? Teniendo en cuenta que la sociedad colombiana tradicionalmente en ese momento era muy conservadora, la labor de las mujeres, básicamente también esto vinculado a asuntos religiosos, la labor entonces de las mujeres era atender los asuntos domésticos, estar en la casa, cuidar a los hijos, tener todos los hijos que fuera pues posible. Y esa sociedad entonces empezó a transformarse gradualmente. Como se decía, en 1954 se reconoce ese derecho de las mujeres a votar y empieza por un lado esa participación y otra serie de transformaciones que se dan también a partir de ese momento. Incursionan las mujeres en otras labores ya dentro de la sociedad y, por ejemplo, aparecen figuras importantes dentro de otros ámbitos, no solamente lo político y lo económico, sino, por ejemplo, dentro del arte. Aparecen personajes como Débora Arango, por ejemplo, que se convierten en figuras femeninas muy importantes a partir de ese momento. Según eso, entonces, podemos decir que la respuesta en esta primera pregunta es la B. La mujer comenzó a desempeñar otro tipo de papeles dentro de la sociedad. Tengamos en cuenta no solamente lo político, como se menciona en el contexto, y lo económico, sino también desde el punto de vista artístico, en este caso, y otros aspectos dentro de la sociedad. La segunda pregunta que vamos a mirar dice: de alguna manera, el estallido de la violencia política desde mediados del siglo XX fue un factor que tuvo incidencia en transformaciones importantes sobre algunos sectores de la economía relacionados con las manufacturas. Lo anterior es notable si tenemos en cuenta que a. La mayor parte de los hombres se desplazaron del campo a la ciudad. B. Los enfrentamientos armados debilitaron la infraestructura empresarial. C. Los productores de textiles abastecían las necesidades del ejército. D. La industria textil tenía a las mujeres como base de su mano de obra. En este caso entonces nos están hablando de violencia a mediados del siglo XX, básicamente lo que se conoce como la violencia bipartidista, este enfrentamiento entre liberales y conservadores que, entre muchas otras consecuencias, por ejemplo, causó
grandes oleadas de desplazamiento forzado desde las zonas rurales hasta las zonas urbanas. Hay que tener en cuenta que en esas primeras épocas de la época de la violencia, esos enfrentamientos, ese conflicto se dio de manera mucho más marcada en las regiones rurales. Debido a esa violencia, entonces muchas personas, muchos hombres, acompañados obviamente también de sus familias, se desplazan de esas zonas rurales hacia las ciudades, que en ese momento eran un poco más seguras que el entorno rural, seguras en el sentido pues de esa violencia que se estaba dando entre liberales y conservadores. Entonces, esos hombres que se menciona acá en la opción A, que se desplazaron del campo a la ciudad, iban acompañados de sus familias, y cuando llegan a las ciudades, los hombres se ocupan en labores pues que digamos que son tradicionales también dentro de este tipo de dinámicas, y las mujeres se ven entonces, por ejemplo, vinculadas a procesos en empresas de manufacturas básicamente y actividades similares. Entonces, ese desplazamiento que se generó debido a la violencia, que familias enteras llegaran a las ciudades, hizo necesario que cada uno de sus integrantes, sobre todo pues los mayores, buscaran formas de subsistir, y en ese caso entonces es cuando las mujeres entran o fortalecen cada vez más ese papel femenino dentro de las empresas de manufacturas principalmente. La tercera pregunta dice que la incursión de las mujeres en campos como el académico y el laboral durante la segunda mitad del siglo XX sea considerada uno de los cambios más significativos de ese siglo, da a entender que A. El papel de las mujeres en la sociedad tradicionalmente estaba restringido. B. Las mujeres asumieron un papel predominante en la sociedad colombiana. C. La salida de las mujeres del contexto doméstico causó gran retroceso social. D. Los hombres se ocuparon en labores que antes se destinaban a las mujeres. ¿Qué vemos entonces en esta pregunta? Nos hablan de un cambio, uno de los cambios más significativos del siglo XX, el hecho de que las mujeres hayan entrado a ser parte de campos como la academia y otros sectores dentro del ámbito laboral. Hoy en día podemos considerar que es un asunto normal que las mujeres sean parte de estos dos ámbitos que nos mencionan y de todos los demás que componen la sociedad, pero debemos también recordar que estamos hablando de mediados del siglo XX, una sociedad aún más conservadora de lo que es en la actualidad, y que las mujeres empezaran a desligarse de este tema, pues de estar solamente dedicadas a los asuntos domésticos, significó un cambio importante en ese momento. La respuesta entonces es la A. Se considera un cambio muy importante porque en ese momento el papel de las mujeres en la sociedad tradicionalmente estaba restringido. Básicamente, encargarse de las labores del hogar. Sería esa pues como la función principal que se consideraba en ese caso. La cuarta pregunta que vamos a mirar hoy dice: en cuanto a la conformación de las familias, la sociedad colombiana también sufrió transformaciones importantes durante el siglo XX. Las familias tradicionales, aquellas que contaban con muchos hijos, fueron cada vez menos comunes, aunque sin desaparecer totalmente. Este cambio obedeció en gran medida a que A. Las condiciones económicas se hicieron cada vez menos favorables para las familias numerosas. B. La mayor parte de la población empezó a concentrarse en lugares donde las dinámicas laborales eran diferentes. C. Las mujeres obtuvieron gran importancia en las decisiones que se tomaban en la sociedad. D. La sociedad evolucionó para dar cabida a las mujeres en campos como la educación y el trabajo. ¿Qué debemos considerar acá?
nos hablan de mediados del siglo XX, como en todas estas preguntas. ¿Cuál era la característica entonces desde el punto de vista económico, por ejemplo, y de las actividades económicas que se desarrollaban en el país? En el espacio rural, el asunto agrícola era el más importante y otros trabajos relacionados con este mismo trabajo pues agrícola. Eso también, vinculado a asuntos culturales y religiosos, llevaba a que las familias fueran muy numerosas. Porque, por un lado, lo que se decía desde el punto de vista religioso, tener todos los hijos que Dios le mandara a esa familia, y por otro lado, un asunto relacionado con el trabajo. Las familias básicamente necesitaban mano de obra, y esos hijos que tenían, cuando crecían, se convertían entonces en esa mano de obra que necesitaban para trabajar en el campo. Cuando se está en el campo, entonces, en medio de una época no tan violenta, esas dinámicas se pueden desarrollar entonces de manera normal. Se produce para vender incluso y para el sustento propio de la familia. Pero cuando esas familias empiezan o se ven obligadas a migrar a zonas urbanas, ¿qué empieza a suceder? El asunto del sustento no va a ser tan fácil. Las familias se van a ver en situaciones complicadas, muchas de ellas, para obtener su sustento. Deben entonces también ubicarse en zonas pequeñas donde hay mucha población y no pueden también entonces tener muchos hijos, y básicamente a eso es que obedece entonces ese cambio. Esas familias tradicionales con muchos hijos van siendo cada vez menos comunes porque muchas personas llegan a las ciudades, y en las ciudades el panorama es bastante diferente de lo que era en el entorno rural. Las condiciones, como se dice acá en la opción A, que es la respuesta, las condiciones económicas se hicieron cada vez menos favorables para estas familias numerosas. Hay menos empleo, menos probabilidades de tener un nivel económico, digamos, aceptable por lo menos, para sostener a esas familias. Espero que estas preguntas les sean útiles y que les hayan gustado. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego.